Bienvenidos a Jóvenes Informan. Les saluda Daniel Santiago Rodríguez. Y Luis Rodríguez Bonilla. Hoy les traemos un programa lleno de análisis, cultura, medio ambiente, literatura y mundo empresarial. Iniciamos con una investigación realizada por nuestra compañera Mildred, quien nos hablará sobre la bomba atómica, sus orígenes, sus creadores y el gran impacto que ha tenido en la sociedad. Continuaremos con Alejandro Márquez, que nos presentará un interesante reportaje sobre los pueblos indígenas de México y las lenguas nativas que aún se conservan. En la sección de literatura, nuestro compañero Luis compartirá una breve reseña del libro Huesos de la Cartija, de Federico Navarrete. Por su parte, Gerardo Miguel analizará en inglés la novela Momo del reconocido autor Michael Ende. Luego regresamos con Mildred, quien abordará un tema ambiental muy importante, el exceso de residuos en nuestra comunidad y sus consecuencias sociales. En la sección empresarial, Ángel Lara nos explicará qué es un formato administrativo dentro de una empresa y nos propondrá una estrategia eficaz para organizar esos documentos. Y para cerrar, presentaremos un análisis sobre el funcionamiento y la eficiencia del sistema de control de entradas y salidas. Esto es Jóvenes Informan. Comencemos. Comencemos. Bomba atómica, orígenes, creadores e impacto en la sociedad. La bomba atómica es un arma nuclear que utiliza la fusión nuclear para liberar gran cantidad de energía que al detonar genera una expansión masiva de energía, generando efectos como ondas de choque, de radiación térmica, radiación y reacción en cadena que pulveriza los cuerpos que encuentra dejando una reactividad. Los contaminantes que produce la bomba atómica son rayos gamma, beta y alfa. Su desarrollo se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando científicos como Albert Einstein, Enrico Fermi y Robert Oppenheimer trabajaron en el proyecto Manhattan para crear una bomba atómica para el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto Manhattan fue un esfuerzo conjunto de científicos y militares que comenzó en 1942 y culminó con la creación de la primera bomba atómica en 1945. El proyecto se llevó a cabo en secreto en varios lugares de los Estados Unidos, incluyendo Los Álamos, Nuevo México y Wax Ridge, Tennessee. Algunos científicos más destacados que trabajan en el proyecto Manhattan incluyen Robert Oppenheimer, director del proyecto Manhattan y considerado el padre de la bomba atómica; Enrico Fermi, físico italiano que desarrolló la primera reacción nuclear en cadena controlada; Albert Einstein, físico teórico que proporciona la base teórica para el desarrollo de la bomba atómica con su famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado. E representa la energía, m que representa la masa, c la velocidad de la luz al vacío elevada al cuadrado. La bomba atómica ha tenido un impacto significativo en la sociedad, tanto en términos de su uso en la guerra como en su potencial para causar daño a gran escala. Algunos de los efectos más destacados fueron la destrucción masiva. La bomba atómica puede causar devastadores a ciudades y poblaciones enteras. La radiación. La explosión de la radiación causa mutaciones, cáncer y muerte. Impacto psicológico. La amenaza de la bomba atómica puede causar ansiedad y miedo a la población. Impacto en el medio ambiente. En la tierra, lagos y mar se convierten en zonas radioactivas y contamina todo lo demás. La bomba atómica se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1946. Estos bombardeos resultaron en la muerte de cientos de miles de personas y tuvieron impacto significativo en la guerra. La bomba atómica es un arma devastadora que ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Es importante que los gobiernos y la comunidad internacional trabajen juntos para reducir la amenaza de la bomba atómica y promover la paz y la seguridad global. Sugerencias para contrarrestar este tipo de contaminación sería la educación y conciencia más a fondo, promover la paz y no la violencia, apoyar organizaciones que trabajan por la paz, participar en campañas, fomentar en la cooperación internacional. Buenos días, hoy se abordará un tema de relevancia para la cultura de nuestro país, siendo este la importancia de la preservación de las lenguas indígenas originarias en el estado de Puebla. En Puebla se hablan 7 lenguas indígenas registradas a nivel nacional. Sin embargo, las lenguas con mayor número de hablantes en la entidad son náhuatl y totonaco, siendo el náhuatl la lengua indígena más hablada en Puebla, representando más del 70% de los hablantes de lenguas indígenas en el estado, pasando a ser el totonaco la segunda lengua indígena más hablada, concentrándose principalmente en la Sierra Norte de Puebla. En Puebla hay una gran diversidad lingüística, la cual se debe preservar, pues es parte de la historia y cultura de nuestro país.
La conservación de las lenguas indígenas promueve la diversidad lingüística y cultural, siendo que en el estado de Puebla es el cuarto estado de la República con más lenguas indígenas habladas, siendo 7 en total. Las lenguas indígenas están unidas a la cultura. Algunas de estas lenguas se están perdiendo, como puede ser el ejemplo del mazateco, que cuenta aproximadamente con 150,000 hablantes, siendo hablada en pocas comunidades del estado. También está el caso de la lengua popoloca, hablada principalmente en la región del sureste del estado, siendo hablada por unas 20,000 personas en los municipios. Hoy en día las lenguas indígenas se van perdiendo conforme las generaciones, ya que se practican menos o ya no se enseñan. También son menos las comunidades las que hablan su lengua nativa, prefiriendo hablar el español, siendo este más hablado y facilitando la comunicación. Por esto es importante promover la educación de estas lenguas para no perder una parte de la cultura del país, al igual que tener programas de desarrollo para estas comunidades indígenas y poder practicar. En conclusión, la conservación de las lenguas indígenas en México es un tema importante que requiere la atención y el apoyo de la sociedad. La conservación de las lenguas indígenas promueve la diversidad lingüística y cultural, preservando la identidad de los pueblos indígenas. Para lograr esto es importante implementar estrategias para la conservación de las lenguas indígenas, como la documentación y el estudio de estas, la educación en lengua indígena y el apoyo a las comunidades. Momo Book Review by Gerardo Miguel Rodríguez Flores. Introduction. Good morning, colleagues, and today's review I will tell you about Momo, a fascinating book written by Michel Ends. This story invites us to reflect on the value of time, the importance of friendship, and how listening to others can change the world. Don't miss it. Development. Momo is king geared. She used to live in old rings. She used to listen to people. She used to help others. She used to be with friends. She did use to talk much. She did use to want money. She did use to go to school. She did use to care about time. Did Momo use to play with toy. Beppo is calm and shape streets, give you in food and tell story. The great men steal time and make people forget joy. Conclusion. Time importance. We must use it well. We must not live. We must not waste time. We must not forget to rest. We use time wisely. We have to care for others. We have to think. We don't have to hurry ourselves. We don't have to copy the great men. Do we have to listen to our hearts? Friends, we should help friends. We should listen to them. We should not ignore them. We should not be selfish. We support our friends. We hope to be honest. We hope to spend time with good people. We hope not to live. We hope not to judge. Hope we to sorry. Huesos de lagartija, de Federico Navarrete, es una historia de ficción basada en hechos reales. Los personajes principales son inventados, pero su historia es la historia del pueblo mexica, que vivió la conquista y la destrucción de su ciudad por los españoles entre 1519 y 1521. A través de las palabras y los ojos de Quetzalcóatl y los personajes imaginarios, la novela procura ofrecer una reconstrucción lo más apegada posible del mundo y las ideas de los mexicas en el siglo XVI. Federico Navarrete, el autor del libro, nació en Ciudad de México en 1964. Es un historiador, antropólogo, escritor y divulgador mexicano, conocido por su investigación y escritura sobre la historia de los pueblos indígenas de América, la conquista de México y el racismo en México y en América. Es autor de numerosos libros y artículos sobre la conquista de México, el racismo, la historia de los pueblos indígenas, entre otros temas. Algunos de sus libros más destacados son ¿Quién conquistó México?, México racista, Malitzin o la conquista como traducción, Historias mexicas. Además de su trabajo académico, Navarrete ha sido importante divulgador de la historia de los pueblos indígenas y la conquista a través de su participación en proyectos como Noti Conquista, un portal de historia pública de la UNAM.
El libro nos narra la vida de Quetzalcóatl, un joven mexica durante la conquista de México. A través de sus recuerdos, el libro describe las costumbres, el orden social, la alimentación y los ritos mexicas, así como los eventos de la conquista y sus consecuencias. Huesos de lagartija es un libro fascinante que explora la historia y la cultura de México a través de una narrativa innovadora y reflexiva. Federico Navarrete nos lleva en un viaje a través del tiempo para entender cómo se ha construido la identidad mexicana. La fuerza del libro radica en su capacidad para combinar elementos de ficción y no ficción, creando una narrativa que es a la vez personal y universal. Navarrete utiliza la metáfora y la alegoría para explorar temas complejos, como la relación entre la historia y la cultura, y la importancia de la memoria y la tradición. El libro tiene un enfoque interdisciplinario, combinando elementos de historia, antropología, literatura y filosofía, para presentar una visión crítica y reflexiva sobre la identidad mexicana. Huesos de lagartija es un libro que invita a reflexionar sobre la historia y la cultura de México y a cuestionar las narrativas tradicionales sobre la identidad nacional. La generación excesiva de residuos, un problema ambiental grave. La generación excesiva de residuos es uno de los problemas ambientales más urgentes de la actualidad. Este fenómeno se relaciona directamente con el crecimiento poblacional, el consumo masivo y la producción indiscriminada de materiales de un solo uso. Según el Banco Mundial, en su informe What a Waste 2.0, se generan más de 2010 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año en el mundo, y se estima que esta cifra aumentará un 70% para 2050 si no se toman medidas. Esta situación amenaza seriamente los ecosistemas, la salud pública y el equilibrio climático. En países como México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se generan diariamente más de 102.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales solo el 83.93% se recolectan adecuadamente. La combinación de crecimiento demográfico y consumismo ha llevado a una acumulación descontrolada de desechos que afecta la calidad del aire, el agua y el suelo. Entre los residuos más comunes se encuentran orgánicos, restos de alimentos que se pueden aprovecharse mediante compostaje, pero muchos terminan en vertederos donde generan metano, un potente gas de efecto invernadero. Plásticos, la mayoría no son biodegradables. Según la ONU, cada año se convierte 11 millones de toneladas de plástico en los océanos. Electrónicos, contienen metales pesados como plomo y mercurio, altamente tóxicos. Vidrio, papel, metales y residuos peligrosos requieren procesos especializados para su disposición y reciclaje. La mala gestión de residuos generan consecuencias como contaminación del suelo y del agua. Los lixiviados de los vertederos pueden contaminar fuentes hídricas. Emisión de gases de efecto invernadero, residuos orgánicos en descomposición emiten metano, contribuyendo al cambio climático. Riesgos para la salud. Enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas neurológicos pueden derivarse del contacto de residuos mal gestionados, según la OMS. Expertos de organizaciones de Greenpeace y la Organización Mundial de la Salud OMS han advertido que la exposición constante a desechos peligrosos representa un riesgo significativo, especialmente para poblaciones vulnerables. La generación excesiva de residuos es un desafío ambiental de escala global que exige respuestas inmediatas y coordinadas. La falta de una gestión adecuada tiene consecuencias devastadoras, tanto para el planeta como para la salud humana, incluyendo la contaminación del suelo y del agua, el aumento de gases de efecto invernadero y el peligro para la fauna. Es fundamental que se implementen políticas y prácticas sostenibles para reducir la generación de residuos y promover su gestión adecuada. La reducción del consumo, el reciclaje y la reutilización de materiales son algunas de las soluciones que se pueden ayudar a reducir los impactos ambientales y de salud asociados con la generación excesiva de residuos. En conclusión, la generación excesiva de residuos es un desafío que requiere una acción colectiva y sostenida. Al tomar medidas para reducir la generación de residuos y promover su gestión adecuada, podemos proteger el medio ambiente y la salud humana y construir un futuro más sostenible para generaciones futuras. Muy buenas tardes. Hoy en Gestión Empresarial hablaremos del memorándum y la organización documental de las empresas. El memorándum es un documento interno, breve y formal que sirve para comunicar, recordar o dejar constancia. Tiene una estructura simple, encabezado, cuerpo y a veces firma. Puede ser informativo, instruccional, persuasivo o confirmativo. Y para ordenar los documentos se propone un sistema de gestión documental que clasifica los formatos en 5 áreas: talento humano, finanzas, operaciones, legal y comercial. Cada formato lleva un código único. Esto mejora el acceso al control de versiones y agiliza auditorías. En resumen, organizaciones y comunicaciones claras hacen más eficiente a cualquier empresa.
Nos encontramos con Daniel Santiago, operador de producción de Carp Textiles. Daniel, ¿cuál es el problema que están viviendo? Sí, mire, el sistema de huella digital muchas veces no reconoce nuestras huellas, especialmente si tenemos las manos húmedas o sucias por el trabajo. Llegamos a tiempo, pero el sistema marca tarde y eso nos genera descuentos injustos. Ahora hablamos con el señor Gerardo, gerente de recursos humanos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sabemos que ha habido inconvenientes. El sistema fue instalado para controlar el horario y mejorar la disciplina laboral. Sin embargo, estamos abiertos a mejorar y escuchar propuestas que nos beneficien a ambas partes. Frente a esta situación, empleados y empleadores acordaron las siguientes mejoras. Instalación de un sistema alterno de tarjeta magnética como respaldo del lector biométrico. Capacitación periódica para el uso correcto del sistema de control. Periodo de tolerancia de 5 minutos para evitar injusticias por fallas técnicas. Auditoría mensual del sistema para verificar su buen funcionamiento. Así concluimos esta edición de Jóvenes Informan. Agradecemos la atención y los invitamos a seguir informándose con nosotros en la próxima emisión. Recuerden que estar bien informados nos ayuda a tomar mejores decisiones.